jóvenes y señoritas. Entonces habíamos quedado, a ver si alguien por favor me confirma dónde hemos quedado. Yo me he olvidado ya, hace 3 semanas que no pasamos, entonces no sé si hemos visto esto. Creo que estábamos en los ensayos, ¿no? A ver si alguien me confirma, si alguien tiene el apunte. Si no, bueno, voy a comenzar desde aquí, que si no me equivoco es donde quedamos. O no sé si hemos avanzado un poco más. Bueno, entonces voy a iniciar desde aquí. Ya. A ver, perfecto. Entonces hasta acá lo que hemos ido viendo es la información básica que ya tienen que ir recopilando, ¿no? Entonces, en resumen, lo que ya deberían tener en este momento por grupos, ¿no? Es mínimamente la información topográfica, o sea, eso ya deberían haber identificado la ubicación de dónde está la presa, primero, ¿no? En un mapa. Para eso pueden usar cualquier programa. Si tienen conocimiento y experiencia con el ArcGIS, por ejemplo, o con el QGIS, etcétera, pueden utilizar. También pueden utilizar el Google Earth, si prefieren, no hay ningún problema, o cualquier software relacionado al manejo de datos geográficos, ¿no? Ese es un primer paso que ya deberían haber hecho. Otro paso que ya deberían también haber realizado, porque es sencillo, es obtener el modelo digital de elevación. Hemos visto que pueden utilizar a su elección los datos del satélite Aster o del ALOS Pulsar, ¿no? Entonces hemos visto en una anterior clase que se puede acceder al portal de esas fuentes de información para bajarse ese tipo de datos. Eso también ya deberían tener. Otra cosa que ya deberían tener en este momento, y estoy diciendo deberían como sugerencia para que no se les acumule el trabajo a último momento. Es mi recomendación, es avanzar. Es mejor avanzar con pequeños pasos cada día que guardarse todo para el final, ¿no es cierto? Entonces, otro dato que ya deberían tener es la información de cobertura vegetal y uso de suelo, que la pueden sacar de los informes de la FAO o preferentemente derivarlos ustedes mismos utilizando técnicas de sensoramiento remoto, que ya lo han visto en quinto semestre, ¿no? Se puede sacar el índice de vegetación, etcétera. Todo eso ya deberían tener, ¿no es cierto? Y asimismo, delimitar el área de la cuenca que se define a partir del punto de control en el sitio de la presa. Entonces, hasta ahí ya deberíamos tener todos los datos, ¿no? Y ahora lo que estamos viendo es otros datos que deben normalmente obtenerse mediante ensayos de laboratorio o pruebas en campo, ¿no? Que son los ensayos para determinar algunas propiedades físicas de los materiales de construcción, ¿no? Entonces, como saben, básicamente hay 3 materiales de construcción. Está la roca, el suelo, en sus diferentes granulometrías y demás, y el hormigón, ¿no es cierto? Esos son los 3 materiales básicos para la construcción de presas. Entonces, en el caso de suelos, hay que realizar los siguientes laboratorios mínimamente, y al lado de cada laboratorio ustedes pueden ver cuál es la norma que apoya ese ensayo, ¿no? Entonces está primero la guía estándar para caracterizar un sitio, ¿no? Que va a ser utilizado para fines de diseño y construcción de ingeniería. Esta norma es interesante porque se aplica no solo para presas, sino para otro tipo de infraestructura como carreteras, por ejemplo, ¿no? Luego está el ensayo de granulometría, límites de Atterberg, que nos permite definir qué proporciones de diferentes texturas tenemos, ¿no? En un determinado suelo, el contenido de humedad, el Proctor modificado, que es un ensayo de compactación, el ensayo de abrasión de Los Ángeles, que nos permite determinar la resistencia a la abrasión principalmente de material grueso,
y la clasificación de suelos para propósitos de ingeniería. Entonces yo les he puesto las normas para qué. Por ejemplo, si yo quisiera saber los detalles del Proctor modificado, simplemente copio ese código, ¿no? Y si me voy al Google, si alguien quisiera conocer, ¿no? En detalle la norma, les va a salir, ¿no? Entonces aquí está, por ejemplo. Aquí está, ¿no? Entonces se puede bajar la norma, ¿no? O por lo menos hacer una visualización preliminar, si quieren, ¿no? Entonces, si ustedes hacen clic, si buscan cada una de las normas que yo les he puesto con su código ASTM, por lo menos van a encontrar la visualización de cuál es el objetivo del ensayo, con qué tipo de instrumento se realiza, etcétera. Entonces, esto les sirve como referencia si es que alguien no se acuerda en qué consiste cierto ensayo, ¿no? Entonces, cada uno está acompañado de su código. Luego, para rocas, las principales características físicas que hay que estudiar en rocas son las siguientes, ¿no? Las propiedades de la matriz rocosa, la frecuencia y tipo de discontinuidades, el grado de fracturación, tamaño y forma de los bloques, propiedades hidrogeológicas, el grado de meteorización y el estado de tensiones en la roca. Entonces, para poder caracterizar estas propiedades, también tenemos ensayos que son los que están acá, ¿no? El ensayo de compresión simple, el ensayo de Franklin, el triaxial, el ensayo brasileño y las pruebas de permeabilidad de Lujon y Lefranc. La diferencia entre estas dos últimas es que el ensayo de Lujon se utiliza, por si acaso estos dos últimos ensayos no se realizan en laboratorio, sino directamente en campo, ¿no? Y el de Lujon nos permite determinar la permeabilidad de material predominantemente rocoso, mientras que los ensayos de Lefranc se utilizan mayormente para determinar permeabilidad de material suelto, ¿no es cierto? Principalmente roca fracturada o suelos. Entonces esa es la diferencia entre ambos ensayos. Entonces esos son los ensayos que deberemos realizar en el caso de rocas. Por supuesto que hay más ensayos. Acá he puesto los fundamentales, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si un día les toca trabajar, ya sea en el diseño o construcción de una presa, tienen acá una receta de los ensayos que deberían mandar a realizar, ¿no? Para verificar que efectivamente los materiales de construcción son adecuados, ¿no? Bueno, acá hago un hincapié en las dos últimas pruebas, las pruebas de permeabilidad. ¿Por qué? Porque estadísticamente se sabe que la mayor cantidad de presas fallan justamente por problemas relacionados al agua. Eso es lo más alarmante, ¿no? Si ustedes hacen una revisión de videos o documentos que muestren cómo han ido fallando las presas, se van a dar cuenta que principalmente fallan por problemas. Aquí está con su micrófono. Aquí Alan David, que hasta parece que está en otra clase. Bueno. ¿Qué se llama? Entonces decíamos, si ustedes hacen un análisis estadístico de las fallas en presas, se van a dar cuenta que principalmente fallan por problemas relacionados al agua, ¿no? Y uno de los problemas más graves es el de la permeabilidad. O sea, es decir, el paso del agua a través del cuerpo de la presa o por debajo de la misma, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Y para evitar eso es que se realizan tratamientos especiales a los cimientos a través de diferentes sistemas, ¿no? Probablemente los más utilizados son las pantallas impermeables, como vemos acá en esta imagen, donde a partir de maquinaria especializada se realizan perforaciones y dentro de esas perforaciones se va inyectando algún material que permita impermeabilizar digamos, el suelo o la roca por presencia de grietas o vacíos
considerables, ¿no? Que generarían mayores gradientes hidráulicos. Entonces, ¿cuáles son esos materiales? Se puede utilizar lechada de cemento, bentonita cemento, hormigón, materiales asfálticos, resinas químicas, etcétera, ¿no? Resinas químicas, etcétera, etcétera, ¿no? Y el proceso de construcción es como se ve en la imagen. Entonces, primero se hace una perforación con la maquinaria. Una vez que se ha ingresado una cierta profundidad que se define a partir de ensayos geofísicos, ¿no? Se empieza a inyectar alguno de estos materiales, ¿no? Y conforme se va realizando la inyección, ya se van conformando estas pantallas impermeabilizantes, ¿no? Ese es el método constructivo. Y normalmente lo que se va a realizar es optimizar la profundidad que deben tener las fundaciones de la presa, tanto en los estribos laterales como en el fondo, ¿no? En el suelo de fundación. Entonces tenemos apoyos laterales y de fondo que deben ser estudiados exhaustivamente mediante métodos de prospección geológica a fin de determinar qué tratamientos son necesarios, ¿no? Entonces, en este ejemplo de esta imagen, lo que vemos, si ustedes ven, hay diferentes coloraciones, ¿no? Tengo un café, un beige, que me muestra un cierto estrato geológico, tengo otro de color mostaza y uno café, ¿no es cierto? Entonces, cada uno de esos se va caracterizando y, por ejemplo, lo que se ha visto en este ejemplo que vemos acá es que inicialmente, fíjense, tengo la superficie natural, ¿no? Que es la primera línea, acá que está, la primera línea delgada, ¿no? Que corresponde a la cota del suelo, en la superficie, ¿no es cierto? Entonces, inicialmente se tenía la línea punteada que iba a ser la primera cota de fundación. ¿Qué se vio después? Que el estrato correspondiente al color mostaza tenía un alto grado de consolidación, o sea, estaba en fase de consolidación activa. Eso es malo para la presa porque si nosotros fundamos en esa profundidad inicial, vamos a tener asentamientos en la presa. Y hemos visto que eso puede generar problemas, como la reducción de la capacidad de almacenamiento del embalse, y también puede llegar a producir el desborde o el colmatamiento rápido de la presa en caso de crecidas, ¿no? Entonces, a fin de evitar eso, se generó una nueva cota de fundación, que es la que vemos en la línea negra oscura, ¿no? Y para evitar futuros asentamientos, se realizó un tratamiento contra la consolidación, que es esta línea magenta, no sé qué color es este, rojo, rosado. Y otro tratamiento a través de inyecciones, que es la línea celeste, mediante inyecciones hasta esa cota, donde ya se tiene el estrato café, ¿no? Que seguramente es una roca ya consolidada y con mucha mayor capacidad o mucha mayor resistencia a la compresión, ¿no? Entonces, de esa manera es que se va optimizando la cota de fundación de la presa. Y este trabajo hay que realizarlo de cerca con un geólogo, por supuesto, ¿no? El geólogo nos va a dar las recomendaciones para tomar este tipo de decisiones, ¿no? Acá hay otro ejemplo también de impermeabilización. Y en este caso, como ven, las pantallas de impermeabilización no siempre son verticales. También pueden tener ciertos grados de inclinación. ¿Y con qué objetivo? Al darle una inclinación, lo que estamos haciendo es reducir los costos de construcción y con el objetivo de que las redes de flujo que van a pasar por debajo de la presa no provoquen socavación en los cimientos. Ese es el objetivo de este otro sistema de pantallas impermeabilizantes. Entonces, como ven, estas pantallas tienen doble objetivo, ¿no? Darle mayor resistencia a las fundaciones, uno, y dos, reducir la cantidad de aguas subterráneas o redes de flujo que están pasando
por debajo de la cota de fundación, ¿no? A fin de evitar la tubificación o la erosión interna. Ese es el objetivo de eso. Y como les había dicho antes, para obtener este tipo de secciones donde nosotros podamos ver los estratos, hay diferentes métodos, ¿no? Tanto destructivos como no destructivos. Los destructivos son, por supuesto, hacer perforaciones o pozos y sacar muestras para hacer un análisis estratigráfico, pero con el avance de la tecnología, hoy en día podemos hacer eso con métodos no destructivos que simplemente consisten en utilizar principios, digamos, prestados de la física para analizar el subsuelo, y eso le llamamos los métodos geofísicos, dentro de los cuales hay dos principales, ¿no? Los métodos eléctricos y los métodos sísmicos. Entonces, los métodos eléctricos, ¿qué hacen? Simplemente a partir de una fuente que genere ondas electromagnéticas, lo que se hace es, a ver, no sé si tengo, acá, donde están estas baterías tenemos la fuente que va a generar ondas electromagnéticas. Esas ondas van a penetrar dentro del suelo, ¿no? Y dependiendo de las características que tengan los diferentes estratos, se van a generar mapas de la resistividad que ofrece cada material al paso de esas ondas electromagnéticas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Dependiendo de la resistividad de estos materiales, regresan estas ondas y son detectadas por estos otros aparatitos que generalmente son, ¿qué se llaman estos? Son, bueno, se me ha ido ahorita el nombre, pero son unos sensores que nos permite recibir o detectar la respuesta que tiene cada estrato sobre esas ondas de entrada, podemos decir, ¿no? Y a partir de eso se puede relacionar la resistividad con diferentes propiedades físicas que tenga estos suelos, ¿no? Entonces van a generar este tipo de mapas en colores, donde a cada color se le va asignando alguna propiedad de interés que estamos estudiando, ¿no? Entonces, con esto podemos identificar la estratigrafía, podemos identificar la presencia de agua a diferentes profundidades y demás, ¿no? Entonces, este es uno de los métodos indirectos que se utiliza para hacer análisis estratigráficos y de aguas, ¿no? Subterráneas. Entonces, aquí hay otro ejemplo a través de métodos eléctricos se puede obtener este tipo de resultados. ¿Ven? Entonces, dependiendo de la presencia de diferentes materiales con diferentes resistividades, vamos caracterizando esos estratos, ¿no? Entonces, se puede identificar dónde está el núcleo arcilloso, si hay un sustrato rocoso, se puede incluso identificar discontinuidades, ¿no? Fracturas, etc. Entonces, es un método sumamente útil. Y esto se puede hacer tanto en la fase previa a la construcción como en la fase de construcción y también después de la construcción. O sea, se puede ir haciendo este análisis para diferentes periodos de tiempo para ir evaluando incluso cómo va evolucionando, ¿no? El comportamiento de la presa. Y de esa manera podemos diagnosticar de manera temprana si hay que tomar alguna medida para el mantenimiento, ¿no? Entonces, ese es un método. Y luego tenemos los métodos sísmicos, que a diferencia de los eléctricos no genera una onda electromagnética, sino genera ondas sísmicas, que se puede generar a través de, bueno, la idea es la misma, ¿no? Tenemos una fuente donde se va a generar una onda sísmica. ¿Cómo se genera esa onda sísmica? Puede ser a través de explosiones con dinamita, por ejemplo, o a través de la caída de pesos que generen ondas sísmicas, ¿no? Y esas ondas sísmicas son transmitidas dentro del suelo y son reflejadas también, dependiendo de las características que tenga cada estrato. Y la respuesta es registrada por unos sensores que se llaman sismógrafos, ¿no? O geófonos. Y nosotros podemos mapear esas respuestas, como ven en la figura derecha,
y determinar otra vez las velocidades de propagación a través de cada uno de esos estratos, que luego pueden relacionarse a las propiedades físicas de los diferentes materiales, ¿no? Entonces, esos son los dos métodos principales de geofísica que son utilizados para el monitoreo o la evaluación del sustrato, ¿no? De los suelos de fundación o de las mismas, del mismo cuerpo de las presas, ¿no? Entonces, no vamos a entrar en más detalle. Estos temas de geofísica por sí solos son motivo de otras materias para ver principios, aparatos, cómo funciona, qué ecuaciones utilizamos, etcétera, ¿no? Entonces, como esta materia es introductoria para tener una visión general de qué hay que hacer, entonces, como introducción, esto es suficiente, ¿no? Y luego, también debemos recopilar información de eventos sísmicos, en este caso, terremotos, ¿no? El movimiento de la Tierra generado por el movimiento de las placas, ¿no? Principalmente en zonas que tengan una alta probabilidad de eventos sísmicos, ¿no? Entonces, si la presa que estamos diseñando se encuentra en una zona con alta probabilidad de eventos sísmicos, es necesario determinar también cuál es la amenaza que se podría presentar por la acción de estos eventos, ¿no? Entonces, en Bolivia, la organización encargada de monitorear los eventos sísmicos es el Observatorio San Calixto, ¿no? Entonces, ustedes pueden entrar a esta página web que está en esta diapositiva y lo que van a obtener ahí es este tipo de insumos como el que se ve en la imagen, ¿no? Es un mapa probabilístico de amenaza sísmica donde podemos ver con esta escala de colores cuáles son las zonas en Bolivia, ¿no? Cuáles son las zonas más susceptibles a las amenazas sísmicas. Entonces, para el caso del proyecto, ustedes verifiquen si su presa se encuentra en alguna de estas zonas y a partir de esta página pueden extraer información que les sea de utilidad, ¿no? Bueno, y por último, ya cerrando este tema de geología y geotecnia, también, como hemos visto, necesitamos toda una serie de información geológica, como ser mapas estratigráficos, saber qué tipo de formaciones hay en la zona de estudio, etcétera. Entonces, para hacer eso, normalmente lo que se debe realizar en un trabajo, en un proyecto real, es contratar a un ingeniero geólogo especialista, ¿no? Entonces, el geólogo lo que va a hacer es hacer un reconocimiento de campo y sugerir ensayos que sean necesarios para realizar el estudio geológico, ¿no es cierto? Eso es normalmente lo que se hace en la realidad. Como estamos en un proyecto académico, lo que yo les recomiendo es, si gustan, pueden utilizar alguno de los dos productos que se ven acá, ¿no? El mapa geológico de Sudamérica, que se encuentra en una escala 1 a 5 millones, la pueden acceder a través de esa página, o también la pueden obtener del portal del Geoportal, donde tenemos toda una serie de mapas temáticos de Bolivia a través de la página que ven en la parte inferior, ¿no? Entonces, pueden consultar cualquiera de estas páginas y van a obtener mapas geológicos de Sudamérica, que es el más grande. Tendrían que hacer un corte a la zona de estudio para por lo menos tener una idea de cuáles son las formaciones geológicas que hay ahí. Si quieren mapas más a detalle, en el Geoportal está a escalas mucho menores que esta, ¿no? Debe estar 1 a 1 millón o a 500,000, o sea, con un mejor detalle, ¿no? Entonces esto ya les dejo a su criterio. Pueden investigar esos mapas en esas páginas que les dejo. O si encuentran en otras páginas que ustedes conozcan, también pueden utilizarlo. Siempre y cuando, ojo, para toda información se debe citar la fuente de la que fue extraída. Eso es lo único que voy a exigir, ¿no? No les exijo que usen lo que yo digo, pero lo que sí voy a exigir es que la información toda información que haya sido extraído de fuentes secundarias sea debidamente citada.
métodos de citación lo vamos a ver en otra clase, ¿no? Bueno, entonces hasta aquí lo que hemos visto son los ensayos que típicamente se realizan tanto para la roca como para los suelos, ¿no? Y ahora lo que vamos a ver son, sí, algunas de las propiedades de los materiales de construcción que deben ser también medidos en laboratorio y que nos van a servir de insumo para hacer los análisis estructurales. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que deben conseguir, habríamos dicho, deben conseguir datos geológicos y geotécnicos, y ahora también, con estas diapositivas que vamos a ver, se van a dar cuenta que ya tienen que empezar a recopilar información de densidades, permeabilidades, etcétera, que nos van a permitir diseñar, digamos, las estructuras mismas, ¿no? Perfecto, entonces entremos a estos puntos. Entonces, las propiedades más importantes que deben ser determinadas para hacer análisis de estabilidad de las presas, o sea, análisis estructurales, son la densidad, la permeabilidad y la resistencia. Yo diría esos tres, ¿no? Los voy a poner en negrilla. La densidad, la permeabilidad y la resistencia. Esas son fundamentales. Opcionalmente, debe también determinarse el grado de deformación y la consolidación que va a tener un determinado material de construcción. La consolidación ya vimos por qué, ¿no es cierto? La consolidación debe ser determinada para ver si el suelo o la roca de fundación ya está en una etapa de consolidación o de preconsolidación, ¿no? A fin de evitar que hayan asentamientos. Ese es el objetivo del ensayo de consolidación. Y el de deformación es para ver hasta qué grado de deformación permisible vamos a admitir, ¿no? Para que no falle la estructura por deformación, ¿no es cierto? Entonces, normalmente las presas no van a fallar por deformación, pero de todos modos es útil definir esos parámetros, ¿no? Pero los fundamentales, los que debemos prediseñar o debemos tenerlos a mano en los análisis estructurales son esos tres, ¿no? Densidad, permeabilidad y resistencia. Ya, entonces esos los vamos a ver en un poquito más de detalle. Entonces, como saben, la densidad es principalmente o especialmente importante en las presas de materiales sueltos, ¿no? Ahí es donde cobra importancia la densidad, ¿no? ¿Cómo se controla la densidad de un suelo? Nosotros podemos diseñar o podemos controlar la densidad de un suelo a través de lo que es la compactación, ¿no? Cuando compactamos un suelo, ¿qué estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es aumentar la densidad reduciendo el contenido de vacíos que va a tener ese suelo, ¿no es cierto? Mediante la compactación mecánica, mediante el uso de maquinaria, ¿no? Entonces, eso es algo que podemos predeterminar. Y a su vez, la densidad, como han visto en la materia mecánica de suelos, depende del contenido de humedad del suelo, ¿no? Entonces, para diferentes contenidos de humedad y diferentes grados de compactación, tendremos diferentes valores de densidad. ¿Y cuál es el objetivo en la construcción? El objetivo es determinar cuál es el contenido óptimo de humedad que debe tener un suelo para que con la compactación logremos la densidad máxima de ese suelo. Ese es el objetivo en la fase de construcción. Entonces, por eso es importante conocer cómo varía la densidad con el contenido de humedad, ¿no es cierto? Y para hacer eso se utilizan estos ensayos. El primero es para suelos, para materiales sueltos. Entonces, la norma ASTM 4254 nos da los métodos estándar para determinar la densidad y el peso unitario de suelos, ¿no? Entonces, ahí nos explica qué métodos son empleados para determinar esa densidad óptima, ¿no es cierto? ¿Y cómo se logra una densidad determinada para el hormigón? A través de una selección adecuada de los agregados, es decir,
a través de una buena dosificación del hormigón. Y eso se puede determinar a través del ensayo ASTM C138, ¿no? Que nos especifica los métodos de ensayo para la densidad del hormigón, ¿no? Bueno, para la densidad, el rendimiento y el contenido de aire del hormigón. Entonces lo pueden revisar si gustan esos documentos. La segunda propiedad fundamental que hablamos es la permeabilidad, ¿no es cierto? Ya hemos visto que la permeabilidad la podemos realizar en campo o en laboratorio. En campo están los ensayos de Lujon y de Lefranc, ¿no es cierto? Pero también hay otros ensayos mediante perforaciones o pruebas de bombeo, ¿no es cierto? Y en el caso de rocas, además, se puede determinar dos tipos de permeabilidad. La permeabilidad primaria, que se define como la permeabilidad de la roca intacta, y la permeabilidad secundaria, que se define como la permeabilidad generada por la presencia de fracturas en las rocas, ¿no? Entonces, también hay métodos para determinar esos valores de permeabilidad. Luego, en el caso del hormigón, ¿cómo se define la permeabilidad? Otra vez, a través de la dosificación, el grado de compactación que tiene el hormigón, las características que estuvieron durante el curado y finalmente la presencia de microfracturas. Entonces, como ustedes saben, mientras el hormigón está en la fase de fraguado, se tienen diferentes ciclos de temperatura y humedad que generan microfracturas. Esas microfracturas van a definir también el grado de permeabilidad del hormigón, ¿no? Entonces ahí están los métodos de ensayo, como ven, tanto para laboratorio, ¿no? La diferencia de estos ensayos versus los de Lefranc y Lujon es que Lefranc y Lujon se aplica en campo. Los ensayos que vemos acá son ensayos que se hacen en laboratorio para la permeabilidad. Entonces, si estoy midiendo permeabilidad en laboratorio, puedo usar para materiales sueltos la norma ASTM D5084 y para el hormigón la norma ASTM C1701, ¿no? Entonces, esos son los ensayos realizados. Y luego tenemos los ensayos que se realizan para determinar propiedades mecánicas de los materiales, ¿no? Y estos ensayos ustedes ya los conocen, los han visto en el Instituto de Ensayo de Materiales, ¿no? Seguramente han visto ya los ensayos de compresión o los ensayos triaxiales, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de esos ensayos, nosotros podemos determinar esta curva que es la más importante para entender las características mecánicas de los materiales, que son las curvas esfuerzo-deformación, ¿no? Donde en el eje X nosotros vamos graficando las deformaciones que se producen por los diferentes esfuerzos ejercidos sobre una determinada muestra, ¿no? Entonces, cuando nosotros realizamos el ensayo triaxial, ¿qué pasa? Tenemos un esfuerzo principal, sigma 1, que se aplica de manera normal a la muestra. ¿Y qué va a pasar? Como este es un ensayo, normalmente el ensayo más completo es bajo condiciones de confinamiento. Entonces, como la muestra va a estar confinada, se van a generar otros esfuerzos principales sigma 3, ¿no? Debidos al confinamiento de la muestra. Y que se van a oponer al esfuerzo principal sigma 1. Entonces el esfuerzo efectivo acá es la resta de sigma 1 menos sigma 3. Ese es el esfuerzo efectivo que colocamos en el eje Y, ¿no? Y dependiendo de las características que tenga el material, vamos a obtener un cierto tipo de curva, ¿no? Que inicialmente va a seguir un comportamiento lineal, es un comportamiento elástico, hasta que llega al límite de fluencia donde ya tenemos deformación elastoplástica, ¿no es cierto? Y ya estamos en otro campo de estudio donde se puede tener incluso estos ciclos reversibles todavía a partir de cierto punto, ¿no? Es decir, que si nosotros seguimos aplicando un esfuerzo, se deforma el material. Si dejamos de aplicar ese esfuerzo,
hay estos ciclos de descarga donde el material puede, no va a volver de manera lineal a la forma que tenía originalmente, pero sí lo va a hacer en cierto grado, ¿no? Ese todavía está en el campo del elastoplástico. Pues llega un momento en el que si seguimos aumentando esfuerzos y seguimos aplicando estos esfuerzos, se va a producir un comportamiento totalmente inelástico donde ya no recupera su forma y ya es una deformación que ya sigue un comportamiento errático, ¿no es cierto? Entonces, todo eso es lo que debemos graficar. Y a partir de esto nosotros podemos determinar las propiedades mecánicas del material. Entre las más importantes está el módulo de Young, está la resistencia a la compresión, está el índice de fragilidad y el coeficiente de Poisson. Entonces, todas estas propiedades nos permiten caracterizar cuál es el comportamiento mecánico de un determinado material. Entonces, este mismo ensayo se puede hacer para un suelo, para una roca o para el hormigón, ¿no es cierto? Y cada material nos generará su propia curva esfuerzo de formación. Y a partir de eso ya determinamos alguno de estos 4 índices, del cual el más importante, por supuesto, en el campo de presas es la resistencia a la compresión. Ese es el parámetro de entrada que vamos a utilizar en modelos, o en análisis estructurales, ¿no? Que vamos a ver más adelante. Entonces, si ustedes gustan, para recordar un poquito esto, pueden consultar cualquier libro de resistencia a materiales donde está explicado a detalle estos aspectos, ¿no? Y en el caso específico de materiales sueltos, en realidad en el caso específico de presas de tierra, también debe determinarse la resistencia al corte, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa? Normalmente en presas de enrocado o de hormigón, la resistencia al corte es sumamente alta, ¿no? Nunca va a fallar una presa de enrocado de hormigón por corte, ¿no? Caso que sí puede ocurrir en presas de tierra, ¿no? O sea, cualquier material, ya sea roca o hormigón, tiene una alta resistencia al corte, pero el suelo no tiene, digamos, esas resistencias tan altas. Entonces, lo que se debe hacer es determinar las resistencias al corte de suelos, ¿no es cierto? Y para eso, como ustedes saben, se utiliza normalmente los ensayos triaxiales, a partir de los cuales se genera estas gráficas, ¿no? Que nos relacionan la resistencia al corte con la resistencia, mejor dicho, el esfuerzo de corte con el esfuerzo normal, ¿no es cierto? Y a partir de eso podemos utilizar, por ejemplo, el criterio de rotura de Mohr-Coulomb, ¿no es cierto? Que nos permite determinar 2 parámetros claves para suelos: la cohesión y el ángulo de fricción interna. Entonces, estos son datos clave para hacer análisis estructurales de suelos, ¿no es cierto? Entonces, este es otro ensayo que debe ser realizado en especial para suelos. O sea, cuando vamos a utilizar el suelo como material de construcción. Ya, entonces esto también lo vamos a ver en un capítulo posterior cuando estemos analizando la resistencia o mejor dicho, la estabilidad de la presa. Ahí vamos a volver a esto, ¿no? Entonces, si gustan, pueden repasar también estos conceptos de cómo se trazan estos gráficos a partir del ensayo triaxial, ¿no? Donde tenemos acá, para cada una de estos semicírculos, tenemos, digamos, en la parte izquierda el esfuerzo principal 1 y acá el esfuerzo principal 3, ¿no? Entonces, de esa manera, o mejor dicho, acá está el 3 y acá el 1, ¿no? A la izquierda está el esfuerzo principal 3, a la derecha el esfuerzo principal 1, y tenemos estas envolventes, ¿no? Para diferentes condiciones de carga, y nosotros lo que hacemos es trazar una recta que una estas envolventes de manera tangencial, y la pendiente de esa recta va a ser el ángulo de fricción interna, y la ordenada al origen de esa recta nos va a dar la cohesión.
eso de manera experimental, ¿no es cierto? Y más adelante nosotros usamos esos parámetros para hacer los distintos análisis y demás, ¿no? Bueno, y finalmente, para terminar este capítulo, entonces ya saben ustedes qué tienen que ir recopilando. En resumen, información topográfica, ya tienen que tener mapas de suelos, etcétera. Ahora tienen que conseguir información geológica y de propiedades de los materiales. Hasta ahí ya deberían buscar. Y finalmente, para ya tener todos los insumos para poder hacer los diseños, debemos tener también la información hidrometeorológica. ¿Qué quiere decir esto? Información de caudales y de variables meteorológicas, dentro de las cuales están la precipitación, temperatura, radiación solar, humedad relativa, velocidad del viento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, dependiendo de la fase, esto ya está más dentro del campo de la hidrología, ¿no? Dependiendo de la fase en la que nos encontremos, diferentes datos son necesarios, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la fase de planificación de una estructura hidráulica, normalmente lo que vamos a requerir son las series temporales de caudales medios y caudales máximos en los ríos principales y en los tributarios. ¿Esto por qué? Primero, para evaluar si tenemos la suficiente agua, la suficiente oferta hídrica que nos permita alimentar un embalse, ¿no? ¿Y por qué los caudales máximos? Para saber si en esa cuenca van a existir tormentas con periodos de retorno, o sea, para diferentes periodos de retorno, cuáles van a ser los caudales máximos asociados, ¿no? En una fase de diseño, es decir, estudios de identificación o estudios TESA, ya sabemos que TESA significa técnico, económico, social, ambiental, ¿no? Ya vamos determinando los distintos parámetros hidrológicos mediante el uso de modelos de oferta, que son modelos hidrológicos para el cálculo de oferta y modelos de crecidas, ¿no es cierto? Y finalmente, en la fase de construcción también debemos tener hidrogramas de crecidas para periodos de retorno pequeños, es decir, de 5 a 10 años. ¿Para qué? Para diseñar las dimensiones que deben tener las obras de derivación temporales, ¿no? Entonces, en la fase de construcción, creo que tengo diapositivas después donde se muestra esto. En la fase de construcción hay que construir el cuerpo de la presa en condiciones secas, o sea, no vamos a construir dentro del flujo de un río, ¿no? Debemos desviar ese río para que la zona de construcción de la presa esté totalmente seca, ¿no? Y para diseñar las dimensiones de esas obras de derivación, debemos conocer los hidrogramas de crecidas para periodos de retorno de 5 o hasta 10 años, a fin de que si se presenta un evento extremo con ese periodo de retorno, no tengamos problemas en la zona donde estamos realizando la construcción, ¿no es cierto? Entonces, esa es la información básica que deberíamos tener en diferentes fases. Específicamente, aquí hay más recomendaciones. Debemos tratar de tener una base de datos sólida. ¿Qué quiere decir eso? Una buena base de datos que nos permita hacer un buen diseño. Entonces, ¿qué dice acá? Tengo 4 recomendaciones para ustedes, ¿no? La primera, obtener la información hidrometeorológica de una red de estaciones. Acá debería poner algo más. Obtener información hidrometeorológica de redes de estaciones cercanas a la zona de estudio, ¿no? Y medidas, ahora sí está completo lo que quería decir aquí. Ok, entonces, primera recomendación, obtener información hidrometeorológica. ¿Qué quiere decir esto? Precipitación, temperatura, humedad relativa, velocidad del viento, radiación, evaporación, caudales y otros, si fuera necesario, de redes de estaciones cercanas a la zona de estudio y que tengan mediciones durante largos periodos de tiempo. Entonces, la OMM, la Organización Meteorológica Mundial, recomienda que deberíamos tener mínimamente 30 años de datos, ¿no? Ahora, en Bolivia muchas veces eso no es posible, entonces en Bolivia o en países
de la región de Sudamérica, normalmente se acepta hasta mínimo de 10 años, ¿no? Entonces, tratar de diseñar una presa con datos de 2, 5, 6 años no es lo adecuado. Lo adecuado es mínimamente 10 años, mejor si son 30 años de datos. ¿Y por qué esto? ¿De dónde salen estos números? La idea es que tengamos una serie que sea lo más representativa posible de los diferentes comportamientos que se presentan en ese lugar, ¿no? Entonces, como ustedes saben, por lo menos en Bolivia, hay una alta sensibilidad a los fenómenos del niño y la niña, ¿no? Y esos son fenómenos cíclicos que se producen en periodos de 4 o 5 años, ¿no? Entonces, tener una medida de 2 años no me sirve para nada, ¿no? O sea, disculpen, pero no me sirve para nada. Mínimo debo tener 10 años, donde ahí sí voy a ver los ciclos de años húmedos y de años secos. Eso es lo que realmente sirve. Por eso se pide 30 años incluso, ¿no? En 30 años incluso ya se puede presenciar incluso cambios climáticos, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que se pide estos periodos de tiempo. Luego, esto les digo por experiencia, todas estas recomendaciones son basadas en mi experiencia, ¿no? ¿Cuál es otro gran problema que hay en Bolivia? Que normalmente es fácil obtener datos meteorológicos, ¿no? El CENAMI tiene bastantes estaciones a lo largo del país, entonces es fácil obtener. Lo que es difícil obtener son caudales, ¿no? Esa es la realidad de nuestro país. Entonces, como no tenemos caudales, muchas veces es necesario llevar a cabo campañas de aforo, ¿no? Entonces, como ustedes saben, ¿en qué consiste un aforo? En medir niveles y velocidades en una sección de control de la cual queremos conocer los caudales, ¿no? Eso se realiza mediante limnímetros y molinetes, y conociendo las relaciones entre niveles y velocidades podemos determinar caudales, ¿no? Y ahora, ¿cuál es el problema? Que mínimamente deberíamos realizar esas campañas por el periodo de 1 año, ¿no? Porque como ustedes saben, no es lo mismo medir un caudal en junio, que estamos en la época seca y en estiaje, que medir un caudal en enero o febrero, cuando tenemos mucha mayor precipitación y por lo tanto mayores caudales, ¿no? Entonces, para conocer la variabilidad intraanual o la variabilidad anual o mensual de los caudales, ¿no? Mínimamente deberíamos medir durante 1 año, ¿no? Idealmente deberíamos tener datos de caudales mayores a 10 años. Lamentablemente la realidad boliviana no nos permite realizar campañas con tanta anticipación. Normalmente salen los proyectos y dice, se licita la obra en tal municipio y uno va al municipio y no hay nada, ni siquiera hay estaciones. Entonces, nosotros como ingenieros tenemos que tratar de generar la mejor información posible con todas las limitaciones que tenemos, ¿no es cierto? Entonces, deberíamos por lo menos tratar de realizar aforos durante este periodo. Esa es una recomendación. Otras técnicas que podemos utilizar. Si no tenemos la opción digamos, de realizar estos aforos durante épocas decrecidas, podemos buscar en campo evidencias de eventos extremos pasados, ¿no? Ya sea de inundaciones o sequías. Esto es interesante. Ha habido una tesis hace unos 3 o 4 años fui tribunal de una tesis donde uno de los compañeros mostraba en el altiplano, en una cuenca del altiplano del río Suches, ¿no? Mostraba los registros que se tenían en las secciones de los ríos de cuándo había habido eventos de crecida y de sequías, ¿no? Entonces, lo que él había hecho era identificar los diferentes horizontes que se tenían en los estratos de los canales de ríos, ¿no? Y se podía ver ahí hasta dónde podía haber llegado el agua en alguna crecida, ¿no? Y mediante eso se podía inferir, digamos, niveles máximos que había alcanzado el río, y mediante la ecuación de Manning o alguna ecuación de la hidráulica se podía tratar de estimar algún caudal máximo, ¿no? Y lo mismo para sequías, se puede ver en la estratigrafía que tenga el canal del río
cuáles son digamos, los menores niveles que alcanzó el agua en una determinada sección, ¿no? Entonces, hay formas indirectas que mediante el uso del ingenio uno puede utilizar para tratar de determinar esos niveles, ¿no? Y una cuarta recomendación esto está totalmente basado en la experiencia que tenemos en el instituto al momento de realizar proyectos, es que idealmente todo proyecto debería incluir dentro de sus ítems, ¿no?, la provisión o instalación de estaciones automáticas en el lugar, en el sitio donde fue construida la presa, ¿no? Entonces les pongo el ejemplo. En este momento se está construyendo varias presas nuevas, ¿no? Por ejemplo, en la cuenca Taipichaca se está construyendo la presa del multipropósito, ¿no?, del proyecto multipropósito. Y ya se ha previsto, más bien, se ha previsto que a la par que se construye la presa, se ha instalado una estación meteorológica. O sea, y tiene pocos años, debe tener meses de datos, pero a la larga, de aquí a 20 o 30 años, se va a tener el monitoreo, digamos, preciso de las características hidrológicas de ese embalse. Y eso es bueno porque nos permite tener información real de la zona de estudio, con la que podemos hacer el monitoreo y el monitoreo del comportamiento hidrológico y por lo tanto del comportamiento del embalse, ¿no? Entonces, esa tarea es sumamente importante. Entonces, si alguna vez les toca trabajar en presas, acuérdense y pongan en sus especificaciones técnicas y en sus presupuestos la instalación de estaciones en el lugar donde está siendo medida la presa. Esa información es muy valiosa y les van a agradecer los ingenieros del futuro cuando quieran diseñar otras presas, ¿no? Entonces, pensando de esa manera, pensando siempre del lado de la buena planificación, es bueno incluir esa actividad, ¿ya? Entonces, estas son recomendaciones. Y por último, la gran pregunta, ¿no? ¿De dónde sacamos información hidrometeorológica? Ya que tenemos que recopilar para el proyecto, ¿cómo vamos a hacer? Entonces, hay diferentes fuentes de información, ¿no? La fuente principal para todos los proyectos va a ser, por supuesto, el CENAMI, ¿no? Entonces, ustedes pueden acceder a la página del CENAMI que está dispuesta ahí, acá, ¿no es cierto? En la diapositiva, acá está. Si ustedes ingresan a esa página, aunque creo que ahora hay un problema, recién nomás nos han informado que la han cambiado a la página del CENAMI. Antes había el SISMET, que nos permitía acceder a los datos de cualquier estación de Bolivia. Parece que ahora ya no es tan fácil. Como han cambiado de director en el CENAMI, parece que se le ha ocurrido cambiar el sistema y demás. Entonces, bueno, esta semana yo voy a revisar si realmente se puede todavía bajar los datos. Si ustedes pueden, también investiguen la página de CENAMI para ver si se puede bajar los datos. De acuerdo a lo que me han comentado, parece que han hecho no sé qué sonceras en el CENAMI, entonces hay que verificar si todavía se pueden bajar los datos, ¿no? Entonces, dependiendo de esa situación, vamos a ver qué hacemos para el proyecto, pero por ahora les pido ingresen a la página del CENAMI y la siguiente semana vamos a discutir si realmente se puede o no se puede bajar los datos, ¿no? Por lo menos hace unos meses se podía ingresar a esta página y bajar los datos, esa era la fuente primaria, entonces vamos a ver si sí o no, ¿no es cierto? Asimismo, existen otras instituciones que también tienen bases de datos, ¿no? Acá les muestro tres ejemplos. Entonces, normalmente la universidad, nuestra universidad, trabaja con instituciones del extranjero que permite la instalación de estaciones administradas por la universidad. Acá hay tres ejemplos. Está el proyecto Glacioclim, que lo trabajamos con los franceses y tiene estaciones de medición en altura, ¿no? El Instituto de Ecología y el Instituto de Geografía también tiene, por ejemplo, una boya que está flotando en el lago Titicaca y que mide dentro del lago Titicaca información meteorológica. Ustedes pueden acceder a esa información en este enlace que les he dejado, ¿no?
Y últimamente, gracias al avance de la tecnología y de la investigación, ¿no? También ahora se puede acceder a información hidroclimática que es generada por satélites, ¿no? Ejemplos de eso está de Europa, por ejemplo, está el satélite EUMETSAT. En Estados Unidos está los satélites administrados por la NASA. Y en Japón está la agencia JAXA, que también administra satélites climáticos, ¿no? Entonces, este último punto lo he puesto porque es un área novedosa y muy apasionante que se va a ir desarrollando con los años con seguridad. Yo estoy seguro que de acá a pocos años prácticamente vamos a poder acceder a información meteorológica en cualquier lugar del mundo, y esta información va a ser continuamente validada con estaciones de tierra. Ya no va a ser necesario, digamos, tener tantas estaciones en tierra. O sea, esa es mi hipótesis. La tecnología va a avanzar a tal grado que los satélites van a monitorear totalmente, digamos, la climatología de cualquier zona. Bueno, mientras tanto, mientras eso no ocurra, son fuentes de referencia que uno también puede consultar, y si ustedes gustan, ingresan a estas páginas, investigan un poco, van a ver el tipo de información que se tiene, ¿no? Bueno, eso es el primer capítulo, entonces, estimados estudiantes, ¿no? Con esto habríamos acabado la fase de recopilación de información que cada grupo debe realizar sobre la presa que le ha sido asignada, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, a ver, ya estamos en 14 de marzo, entonces yo me imagino que hasta este punto ya deben estar listas, o verificadas, etcétera, la lista final de estudiantes que cursan esta materia, ¿no? Entonces lo que yo voy a hacer esta semana es, voy a descargar la lista oficial de estudiantes de la materia del sistema que tiene la facultad, ¿no? SIGA. Voy a descargar esa lista y voy a cotejar con la lista no oficial que yo tengo. Entonces, yo me imagino que ustedes ya saben su situación, los que estaban en casos especiales de caso egreso, o que están rompiendo requisitos, etcétera, me imagino que ya han arreglado con la carrera, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer es solo aquellos estudiantes que están en la lista final pueden participar de este curso. Aquellos estudiantes que no estén registrados en esa lista, lo siento mucho, pero los voy a eliminar del WhatsApp y también los voy a eliminar del Classroom, y los voy a eliminar de los grupos que se hayan anotado, porque no podemos evaluar a estudiantes que no hayan sido registrados oficialmente, ¿no? Entonces eso lo voy a hacer en el transcurso de esta semana, y les voy a enviar las listas oficiales de los grupos y de las presas que está trabajando ya los grupos debidamente registrados en la materia, ¿no? Por si acaso, solo aquellos grupos que se han registrado a través del WhatsApp son los que voy a calificar. Cuidado se le ocurra a alguien al final del semestre presentar su proyecto sin haberse registrado, ni nada. Ese proyecto ni lo voy a ver, porque yo les he pedido con bastante tiempo que se registren a través del WhatsApp con los nombres de los integrantes y el nombre de la presa que iban a trabajar. Entonces, si alguien mágicamente aparece con una presa, entrega un trabajo, no lo voy a calificar porque no se ha registrado. Entonces, tienen estos días más, si es que alguien faltó en registrarse, tienen esta semana más para mandar el nombre de los integrantes y de la presa a nuestro grupo de WhatsApp. Pasado el día domingo, es decir, nuestra siguiente clase, ya se cierra todo. Lo siento mucho si alguien no se registró, no voy a calificar. Estoy avisando con una semana de anticipación, por si acaso, ¿ya? No hay reclamos después, es que no podía conectar, no hay nada de eso. Tienen una semana, 7 días. Es más que suficiente para hacer un simple registro, ¿no? Entonces, por favor, verifiquen que estén debidamente inscritos a esta materia a fin de no tener ningún problema. Verifiquen que hayan enviado las listas. Yo también les voy a mandar la confirmación de que han sido registrados a través del WhatsApp, y con eso ya vamos a tener el número final de grupos que estarían participando de esta materia,
¿no? Eso es lo que vamos a hacer en el transcurso de esta semana. Entonces, para todos los grupos que ya están conformados, ya saben qué información deben estar recopilando. No, realmente les aconsejo que no se duerman. Ya, cuando yo les digo vayan descargando esta información o vayan buscando este dato, etcétera, es para que lo hagan ya no más. Les va a pisar el tiempo si tratan de guardarse para la última semana de presentación y querer hacer todo en 2 o 3 días trasnochándose. Eso no vale la pena. Lo que vale la pena es ir trabajando de manera gradual, trabajando semana a semana. Es mejor trabajar cada día 30 minutos en un proyecto y no trasnocharse a trabajar una semana 6 horas cada, más todavía, 10 o 12 horas trasnochándose. Es un desastre. Encima que cuando uno hace a última hora, ¿qué pasa? Empiezan a copiar de otros documentos, no utilizan citas, no colocan números a las tablas, y ¿qué pasa? Se aplazan conmigo. Pregunten a los del anterior semestre que les ha ido mal. Muchos se han aplazado por hacer un trabajo plagiado. Por si acaso, yo estoy utilizando software que detecta plagio. Entonces, al mínimo plagio que yo detecte, y eso lo vamos a ver con mayor detalle en la siguiente clase, al mínimo plagio que yo detalle, les voy a ir descontando, porque, como les he dicho, el plagio es algo intolerable, porque va en contra de las buenas prácticas, de la ética que debe tener una persona, un ingeniero. El plagio es lo peor que se puede hacer en un contexto académico. Entonces yo no voy a tolerar nada de plagio. Tengo un detector, les estoy avisando. Aunque a mí me toma hartísimo tiempo, porque tengo que pasar cada proyecto, tengo que pasarlo por un software y tengo que hacer un análisis después manual, pero lo voy a hacer porque lamentablemente en la UNSA estamos mal acostumbrados a agarrar cualquier documento, copy-paste, ¿no? Control C, control V, listo. Presentan un proyecto de 100 hojas donde las 90 hojas son copia y solo 5 o 10 hojas han escrito ustedes. No es así. Yo prefiero que me entreguen un proyecto de 10 páginas, pero que hayan escrito ustedes, y donde se vea la originalidad, donde se vea la capacidad que tiene cada estudiante, y no así la copia de un proyecto que han hecho en Perú. Ya les estoy avisando con mucha anticipación para que al momento de presentar su proyecto lo hagan de la manera óptima y de la manera correcta, con ética. O sea, no citar y copiar es hasta un crimen. Por si acaso, hay una ley de propiedad intelectual en Bolivia que no la tomamos en cuenta. Yo sí la voy a tomar en cuenta. Entonces, aquellos que incurran en faltas de ese tipo, les voy a rebajar la nota sin ningún temor, ¿ya? Y tengo todo el respaldo legal, todo. O sea, pueden quejarse con quien quieran, pero yo no voy a ir detrás en ese aspecto, ¿ya? Entonces, les estoy avisando con mucho tiempo de anticipación. Entonces, por favor, vayan verificando las listas oficiales, que están inscritos, que sus grupos han sido registrados y demás. Y en el chat voy a anotar cuál es la información que ya deberían tener recopilada. Ya vamos a entrar al capítulo 2, que ya vamos a empezar directamente con diseños. A ver, si me esperan un segundito. Ya les muestro las diapositivas. Tal vez podemos empezar lo introductorio, pero ya les muestro lo que se viene a continuación, donde ya vamos a entrar a diseños, ¿no? Entonces, un segundito, a ver dónde está. Aquí está. Lo tengo en el Google Drive, entonces un ratito, por favor, tengo que bajarlo. Perfecto, entonces, a partir de este capítulo ya entramos, a ver, un segundito. Ya. Entonces voy a abrir este archivito. Ok, entonces le voy a poner la fecha de hoy día, 14 de marzo de 2022. Listo. A ver, entonces les comparto rápidamente el siguiente capítulo.
A ver, entonces. Ok. Entonces, nuestro segundo capítulo, como ven acá, vamos a entrar a los estudios hidrológicos aplicados al diseño de presas, ¿no? Entonces, el primer estudio que hay que realizar es, por supuesto, los estudios de hidrología y la modelación hidrológica. ¿Por qué? Porque como el objetivo es almacenar agua, ¿no? Ese es el objetivo final de diseñar una presa, es almacenar agua, ¿no? Entonces tenemos que conocer muy bien cuál es la oferta hídrica de una cuenca y cómo podemos estimar esa oferta. Entonces este es el siguiente capítulo, ya es todo diseño, ¿no es cierto? Entonces si nosotros vemos el índice, fíjense, todo esto ya son cálculos, métodos, etcétera. Entonces, lo primero que hay que hacer es con la información hidrometeorológica que ustedes van a recolectar, hay que hacer un tratamiento de la información. Entonces, vamos a recordar lo que han visto en hidrología, que a la información hay que aplicarle análisis de consistencia, que puede ser por el método del vector regional, podemos utilizar la curva doble acumulada, etcétera. También se hacen análisis de homogenización y se calculan valores medios. Cuando hablo de valores medios me estoy refiriendo tanto en el tiempo como en el espacio, ¿no? Entonces puede ser valores medios mensuales, valores medios anuales, o también cuál es por ejemplo, la temperatura media en toda la cuenca. Entonces, se dan cuenta, los valores medios conciernen tanto al tiempo como al espacio, ¿no? Y ya teniendo unos buenos datos, o sea, el objetivo de la primera fase es tener una buena serie de datos, o sea, que tenga buena calidad, que no presente quiebres, que sean datos completos, sin lagunas de datos, etcétera. Ese es el objetivo. Y cuando ya tengo buenos datos, ya puedo empezar a hacer el diseño de la altura de la presa. Para diseñar la altura de la presa, se realizan análisis de los siguientes componentes, ¿no? El volumen muerto, que corresponde al volumen de sedimentos que se depositan en el fondo digamos, en el fondo del embalse, pero principalmente en la sección donde está la presa, ¿no? Y eso nos va a dar el NAMIN, el nivel de aguas mínimas, ¿no? Luego determinamos el volumen útil, que se determina a partir del análisis oferta-demanda. Entonces acá tenemos que ver cómo determinar la oferta hídrica de la cuenca natural y cómo determinar las demandas. Entonces las demandas van a depender del propósito de la presa, ¿no? Si es una presa de riego, de agua potable, de protección contra crecidas, etcétera, ¿no? Y dependiendo del balance que hay entre la oferta y la demanda, entonces vamos a definir cuál es el volumen útil que yo debo garantizar para satisfacer esas demandas. Y eso me va a permitir generar el NAMO, nivel de aguas, ¿cómo es esto? Nivel de aguas medias ordinarias, algo así, ¿no? O el nivel de aguas de operación. Luego viene el volumen de regulación de crecidas, que me va a dar el nivel de aguas máximas extraordinarias, ¿no? Y esto se realiza a partir de el análisis de crecidas, que también lo han visto en la materia de hidrología. Entonces acá hay que hacer, primero hay que recopilar informaciones de precipitaciones máximas para distintos periodos de retorno, con lo que construimos las curvas IDF, ¿no? Intensidad, duración, frecuencia, y eso nos permite calcular las máximas precipitaciones para una determinada duración de una tormenta y un periodo de retorno, ¿no es cierto? Y esto va a ser un insumo clave para hacer el diseño hidráulico de dos estructuras hidráulicas, los vertederos de excedencias y las estructuras de disipación de energía. Y por último, está una altura de seguridad a la que le llamamos el bordo libre, ¿no? Entonces, como ven, todo este capítulo ya está enfocado totalmente al diseño, ¿no? Principalmente al diseño de la altura de la presa. ¿Qué significa eso? Que para ese entonces ya debería tener listo cada grupo
la información hidrometeorológica, ¿no? Si algún grupo no tiene esa información, entonces no va a poder avanzar. Lo ideal es que avancen a la par de lo que vamos avanzando la materia, ¿no es cierto? Entonces, lo más recomendable, por eso les repito, es que me sigan, o sea, traten de ir al mismo ritmo que yo estoy en. Hasta ahorita les estoy pidiendo que recopilen datos. La siguiente clase ya les voy a decir, hagan esto. En 2, 3 semanas les voy a decir, ya deberían tener esto. Entonces, yo les recomiendo, y esto se queda en recomendación, avancen conforme yo les voy recomendando. No se guarden el trabajo para último momento. Cuando se hace último momento, siempre hay dificultades. Ya es recomendación nada más. Entonces, en resumen, ¿qué información deberán recopilar? Información a recopilar, le estoy poniendo en el chat. Primero, creo que es tercera o cuarta vez que digo. Esto es información topográfica. O sea, necesitamos curvas de nivel, ¿no? ¿Eso de dónde voy a sacar? Dijimos, puedo utilizar modelos digitales de elevación, los famosos DEM, obtenidos a partir de Aster, puede ser Landsat, puede ser SRTM o puede ser ALOS Pulsar, ¿no? Ya vimos que las tres primeras tienen 30 metros de resolución espacial, mientras que ALOS Pulsar tiene 12.5, o sea, deben ser imágenes un poquito más pesadas, ¿no? Y teniendo eso, van a obtener curvas de nivel, con lo que ya deberían construir las curvas características, ¿no? ¿Cuáles son las curvas características? Las curvas cota, cota área, volumen, ¿no? Cota área, volumen. Entonces ya deberían construir esas curvas características, ¿no? Esa tarea ya deberían haber hecho, ¿no? Otro insumo son los mapas de cobertura vegetal y uso del suelo. ¿Eso de dónde se saca? Hemos visto en las diapositivas, que ya lo tienen en el Classroom, podemos utilizar mapas de la FAO, o mejor todavía, pueden calcular el índice normalizado de vegetación, el NDVI, ¿no? Que lo han visto en la materia de fotogrametría. Y cuarto paso, ¿qué más era? Cuarto paso, mapas geológicos. ¿De dónde puedo sacar los mapas geológicos? Ya hemos visto hoy día. Les he mostrado las fuentes, está el mapa de Sudamérica, o si ustedes visitan el Geoportal, también hay mapas geológicos para distintas regiones de Bolivia, entonces pueden sacar de ahí, o de otras fuentes. Entonces, si ustedes se encuentran en otra fuente que ustedes tienen acceso, no hay ningún problema, también pueden utilizar. Y finalmente, dos pasos más, ¿no? Propiedades de los materiales. A ver, como ustedes ya han llevado las diferentes materias que se ven en el Instituto de Ensayo de Materiales, está el laboratorio de materiales, de construcción, luego está de asfaltos, etcétera. Entonces, esas materias ustedes ya han visto, incluso han debido presenciar cómo se hacen los ensayos de laboratorio, ¿no? En el mismo instituto. Entonces, ya pueden ir viendo qué valores típicos tienen esos parámetros, ¿no? Para, ya sea que se utilice presas de hormigón, cuánto debería ser la resistencia del hormigón, o cuánto es el coeficiente de permeabilidad del hormigón. Lo mismo para un determinado suelo, si es un suelo arcilloso, cuánto vale su permeabilidad, cuánto vale su resistencia al corte, etcétera. Cuánto es la cohesión, el ángulo de fricción interna, todo eso ya pueden ver, o sea, no es realizar una investigación y en una tablita irse anotando qué valores van a utilizar y a qué material le corresponde, ¿no? Esto es para adelantar lo que vamos a ver en el último capítulo, los análisis de estabilidad, ¿no? Y la última información, lo vimos hoy día, es la información hidrometeorológica, ¿no? Ahora, hemos visto que deberíamos recopilar varias variables, ¿no? Precipitación, temperatura, humedad relativa, etc.
Lo más fundamental, o sea, lo que, si bien hay bastante información, en muchos casos no van a poder obtener todas las variables. Entonces, mínimamente, lo que mínimo, no se puede tener menos de eso, deberían obtener mínimamente las variables esenciales que son la precipitación y temperatura. Eso es lo más mínimo, o sea, no se puede tener menos que eso. Es lo mínimo que hay que obtener para poder tratar de hacer un análisis hidrológico, ¿no? Acuérdense, por favor, que por lo menos debería ser mayor a 10 años, ¿no? En el caso ideal. Entonces ya tienen que ir identificando qué estaciones se encuentran cercanas a la cuenca de estudio, ¿no? Y para cada una de esas estaciones ver en la página del CENAMI. Entonces hemos quedado que vamos a ver en la página del CENAMI si está funcionando o no, si los han bloqueado sus datos o no, vamos a ver qué pasa, ¿no? Si estuvieran bloqueados, entonces vamos a ver una alternativa para ver cómo podemos hacer, ¿ya? Pero por ahora, revisen en la página del CENAMI si hay alguna forma de visualizar o bajar esos datos para estaciones que ustedes identifiquen cercanas, ¿no? Entonces todo eso se puede consultar en la página del CENAMI. Entonces, como ven, son 6 tareas que ya tienen pendientes, ¿no? Información topográfica, curvas características, mapas de suelos y geológicos, propiedades de los materiales e información hidrometeorológica. Todo eso ya deben ir recopilando para sus zonas de estudio, ¿ya? Bueno, entonces con esto habríamos concluido la clase de hoy día. No sé si existe alguna consulta. A ver, les doy la palabra si es que alguien tuviera consultas. Inge, buen día. Respecto a los grupos, ¿aún tenemos la posibilidad, digamos, de cambiar la presa que escogimos? Sí, todavía estarían en la posibilidad. Lo que tendrían que hacer es, por favor, mandar el nombre de los integrantes y el nombre de la nueva presa. Y poner tal vez entre paréntesis cambio de presa, algo así, ¿no? Para que yo me dé cuenta y no los observe, ¿no? Entonces, si gustan, obviamente un requisito es que no se repita la presa que algún otro grupo ya se haya registrado. Entonces, si es una presa que nadie se registró, pueden cambiarse todavía en esta semana, ¿no? Entonces, yo en esta semana ya voy a cerrar las listas, entonces todavía tienen la chance. Gracias, Inge. Claro que sí. ¿Ya hay alguna consultita más? Sí, ingeniero, buenos días. Ingeniero, disculpe, queremos consultarle que por lo menos en mi grupo solo somos 2 integrantes y estábamos viendo la posibilidad y al parecer ya todos los compañeros ya tienen sus grupos y demás. Y he charlado con unos amigos, no sabía si habría la posibilidad de que en mi grupo seamos 4 personas, ya que somos los 4 nos conocemos y queríamos preguntarle si podíamos unir esos 2 grupos. Ya. Entonces, lo mismo, lo que les pediría es en la de WhatsApp, si es que registren ya quiénes serían los integrantes de ese grupo final, ¿no? Anótenlos, por favor, y el nombre de la presa también. Sería el mismo caso. Entonces, inicialmente habíamos dicho que idealmente teníamos que trabajar en grupo de 3 personas, ¿no? Pero, digamos, viendo el WhatsApp, la mayor parte de los grupos tiene 2 personas, ¿no? El raro es el grupo que tiene 3. Entonces, lo que vamos a hacer, porque seguramente no somos un múltiplo de 3, entonces eso complica un poco, voy a aceptar grupos de entre 2 hasta 4 personas, por favor, ¿ya? Entonces, le estoy dando un poquito más de margen. Pueden trabajar mínimo 2 personas y máximo 4, ¿ya? Entonces, tienen esta semana más para, si es que algún grupo quiere modificar su estructura, ¿no? Todavía tienen tiempo esta semanita más, mándenme, por favor, las listas finales y con eso ya yo generaría la lista final de los grupos, ¿ya? Entonces, repito, pueden armar grupos entre 2 hasta 4 personas.
Está bien, ingeniero, muchas gracias. Ok, ¿alguna preguntita más? Tenemos algunos segundos más antes de que ya tengan que pasar con el doctor Calizay, entonces no sé si hay alguna consulta más. Ok, listo. Sí, adelante. Disculpe, el ingeniero nos dijo que hoy no va a pasar clases. Ah, ¿de verdad? Sí, y si es que nos pudiera dar una introducción, un poco más de lo que estábamos viendo del nuevo tema, aprovechando las 3 semanas que no hemos pasado. Ah, ya no sabía, no me informó el doctor Calizay, de otra manera ya seguiría avanzando. Yo pensé que iban a pasar. Ah, ok. Entonces, no sé, a ver, yo lo dejo a consulta porque, a consulta de ustedes. Por mí no hay ningún problema, nos podemos dar tal vez un pequeño descanso de unos 15 minutos, ¿no? A fin de tomar un cafecito, algo así para estar con los ánimos renovados, ¿no? Y podríamos iniciar 10:45 y pasar 1 hora, les propongo, ¿qué les parece? Tal vez nos damos 15 minutitos de descanso y pasamos de 10:45 a 11:45. No sé si están de acuerdo. Sí, está bien. Excelente. Bueno, entonces nos damos unos 15 minutitos, pueden tomar un cafecito, agüita, un ratito de espabilarse, etcétera, y en 15 minutitos regresamos entonces. Está bien, ingeniero.